Estoy convencido que vamos a pasar un estupendo rato con nuestro invitado de hoy, Salva Linares, que tras su paso por el programa MasterChef, hoy lo encontramos como chef ejecutivo de uno de los grupos de ocio y restauración más importantes de Alicante. Se trata del grupo Forti. Salva Linares, madre mía, para ti esto ya es cómodo, ¿no? Porque tú ya vienes de la televisión, eres una estrella de la televisión, ¿eh? Y Qué para ti va, qué es va. cómodo todo esto de los focos y La de los verdad, micros. la verdad es que o sea, me es familiar y ya está. Yo como tengo esa parte de, no es que no tenga vergüenza, sino que creo que tengo una parte de inconsciencia con todo esto y creo que es como que me da igual y entonces como que no me afecta en esa parte. O sea que, bueno, nada. Bueno, que sepas que es un honor tenerte aquí en casa, aquí en nuestro podcast. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo a la persona, luego conoceremos al personaje. Es broma. Salva, tú empiezas tu vida profesional como administrativo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empiezas tu vida Bueno, profesional, lo que ocurre con la muerte de tu padre a tus 16 años y cómo arranca toda esta aventura. Bueno, lo primero, o sea, totalmente un honor venir aquí a estar con un amigo, por eso encima se me hace más fácil. Digo, joder, pues nos conocemos ya de muchísimos años, que yo creo que hace ya casi 10 seguro, que nos conocimos y bueno, y hemos mantenido esta amistad y cada vez que nos vemos, pues nos da esa alegría, ¿no? De poder estar un rato juntos. Y cuando me dijiste ya que por fin venir a hacer esto, y entonces yo estaba encantadísimo. Pues nada, un poco lo que te puedo contar es que, bueno, pues mi Porque vida, tú en la infancia, perdona que te corte, en la infancia tienes una cosa, a mí me gusta buscar similitudes entre las personas que están aquí en el canal y mía, ¿no? Me has comentado antes que tú cuando eras pequeño ibas a ver a tu padre allí a la fábrica del turrón a Gijona y que, bueno, tienes esos recuerdos de la canela, de la almendra, de la miel. Cuéntanos un poco este es que tema. yo creo que siempre asociamos, ¿no? Esa parte de recuerdos incluso a sabores o olores. Entonces, por eso muchas veces nos retrotrae, ¿no? A que ciertos momentos. Entonces, yo sí que recuerdo con mucho cariño cuando mi padre trabajaba en la fábrica esta de almendro de Gijona. Ese olor a canela, limón, almendra, miel, y que yo era muy pequeñito. Y tengo como esas fotografías y ese olor como muy metida, ¿no? Entonces yo creo que de ahí ya también, o sea, toda esa parte de sabores, gusto, bueno, pues ya la he ido un poco desarrollando desde bien pequeño. Y sí que es verdad que a mí la que realmente me empuja a quien me guste el tema de la cocina es mi abuela. Ujú. Porque mi abuela vivía en el piso de abajo de nosotros toda la vida y sí que es verdad que, claro, la ayudaba yo en todo. Ella necesitaba que la ayudase a amasar, no sé qué, yo bajaba enseguida. Entonces, yo desde muy, muy pequeño he vivido esa parte. Entonces, claro, para mí ayudar a mi abuela a cocinar era lo mejor que había. Entonces, claro, comiendo a mi abuela era juntarse con la familia. Es que yo era feliz en esa parte. Mi abuela hacía que eso ahora, pues eso sería pues una modernez en su mundo. O sea, en este esto, ¿no? Mi abuela hacía unos donuts Mm. que yo los recuerdo con mogollón de cariño. Y esos donuts eran, bueno, eran los mejores. Y freírlos con dos palitos, así, claro, 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 que se hacían a mano, se hacía nada ahora que tienes el Sí, el molde, tal, no sé molde. qué, no, no, no. Antes cada uno Con el salían dedito. con el dedito, salían todos irregulares, pero eso era la bomba. Sí, sí. Y yo intentaba hacerlos cada vez más grandes. Y yo, ya, a ver hasta dónde podemos hacerlos más grandes. Entonces, pues bueno, esa parte la tengo tal. Y después, por contarte una anécdota que ahora yo eso sí que sería súper anecdótico. Bueno, pero antes de esto te contaría que recuerdo con mucho cariño esta parte de que antes no habían hornos. Y habían que ir a cocer a los hornos de las panaderías de los pueblos. Entonces, tú eres de un pueblo igual que yo. Sí. Entonces, esta parte de coger, preparar toda la verdura o carne o cocas, dulces como saladas, irnos con la bandeja andando hasta la panadería para que torneasen eso
después ir y recogerlo y te ibas tan feliz a casa a comerte eso que te habían horneado. Digo, es que eso es irrepetible. Pero fíjate que tú dices que tu abuela, que era una persona, una ama de casa que cocinaba, que no tenía horno y tenía que ir al horno del pueblo, al panadero o al horno del pueblo. Pues fíjate, mi bisabuelo era confitero y tampoco tenía horno y tenía que ir a cocer los pasteles de Gloria, porque él hacía unos pasteles de Gloria para la gente que sea de fuera de aquí de la provincia. Es un pastel que es un bizcochito con yema y clara de huevo, mucha clara de huevo. Entonces, él hizo ese pastel de Gloria, bueno, que no lo inventó él, pero que él lo hacía mucho, porque él hacía unas yemas caramelizadas y entonces le sobraban muchas claras. Entonces empezó a hacer el pastel de Gloria y lo llevaba allí al horno. Porque habían unos hornos, pues, una compañera nuestra, Nieves, su abuela tenía un horno que no era panadera, solamente se dedicaba a cocer las cosas de la gente, ¿no? Porque daba ese servicio de cocción, ¿no? O sea que Que eso es la bomba. sí, Y sí, es que nos pensamos que pasan. O sea, que eso es una cosa de hace mucho. No, no, es que eso es una cosa de hace 30 años. O sea, es que ahora hemos evolucionado muchísimo y muy rápido, para bien, sí, sí, lógicamente. Pero que es que esos recuerdos es que se guardan con mucho cariño porque tenías que hacer, para hacer una cosa, había que hacer un esfuerzo extra. sí, Que sí. antes era la normalidad, que ahora lo ves como muy raro, pero es que eso era la bomba. Ajá. Y después me acuerdo de una cosa que yo digo, siempre la cuento y la he contado ya varias veces, eh, pero es que eso es una anécdota que yo un día que venía mi familia a comer a casa de mi abuela, que es donde nos juntábamos todos y todo, mi abuela decirme a mi primo y a mí que bajásemos, que tiene una sorpresa, entonces la sorpresa era un conejo, le pusimos nombre, estuvimos toda la mañana jugando con el conejo y de repente al mediodía resulta que el conejo era para el arroz. Y nosotros los vimos, cómo acabaron con él, cómo lo hicieron, como todo. O sea, ahora mismo en esta época sería, o sea, yo creo que en el momento, yo creo que me quedé muy Sí, impresionado sí, y lo recuerdo como algo, vamos a decir, un poco traumático, sí. pero algo un poco Como la fuerte. película del silencio de los corderos, ¿no? Yo tengo una anécdota muy parecida porque cuando mis hermanos y yo éramos pequeñitos, bueno, mis padres tienen un campo que vamos en verano y tal, ¿no? Y, y nada, bajamos al pueblo los días de mercado, aquí hay 2 días que pone el mercadillo, y había unos pollitos, un señor allí vendiendo pollitos, y dijo, vamos a comprarnos unos pollitos y tal, pero ¿quién va a cuidar de los pollitos? Nosotros cuidamos de los pollitos. Y nada, comprar los pollitos y unas cajitas muy monas, y claro, todos los días nos levantábamos por la mañana y antes de desayunar ya estábamos jugando con los pollitos, dando de comer y tal. Y les pusimos nombre porque era un chico y una chica, y le llamamos Pito y Pita. Y se hicieron unos mostrencos gigantescos. Y un día nos levantamos, nos vamos allí. ¿Dónde está Pito y Pita? No estaban. Mamá, ¿y Pito y Pita? Dice, Pito y Pita se han volado. No, ellos no volaban. O sea, porque tiene como un garaje y luego tiene como un patio y está abierto, ¿no? Dice, no, 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 Pito y Pita no volaban, eso es imposible. Y nos quedamos ahí súper tristes, ¿no? Porque era el juego del verano. Y de momento nos sentamos a comer y vemos ahí un cocido más bueno. Y Tenía una dijimos, sustancia eso. aquí está Pito y Pita. Yo no como de esto. Es que ahora es como que dices eso y parece que madre mía, pero es que Sí, era la realidad de sí, sí, antes. eso era lo normal. Era lo normal. Entonces, Sí, bueno, sí, pues esas cosas se sí, recuerdan sí, sí, y sí. se recuerdan con cierto cariño. Dentro de lo traumático, entre comillas, ¿no? Se recuerda con cierto cariño. Sí, sí. Entonces, pues sí, pues esa parte yo la tengo muy desarrollada con mi parte de mi abuela. Yo después, como he sido muy inquieto a la hora de querer aprender muchas cosas, a la hora de un poco esto, después también yo tengo un carácter que yo lo defino como un poco obsesivo, en el buen sentido de la palabra, de que como que me da por una cosa e intento como aprender lo máximo. Entonces es como que me focalizo muchísimo. Y sí que es verdad que en ese momento de juventud me enfoqué por la parte informática y toda esta parte. Y yo siempre había tenido como hobby toda la parte de cocina y hacer deporte, que era lo que me gustaba. Bueno, ahí fue la fiebre esta de los cupcakes, que me acuerdo de hacer Madre, cursos de cupcakes, que madre eso mía. era
Una locura. Que tú decías, bueno, lo que se ve eso es una magdalena con arriba un atracón de azúcar, porque mezclabas mantequilla y azúcar, lo ponías ahí arriba, lo ponías de colores y parecía eso una obra de arte. Y después decías, no, si me estoy comiendo la ración de azúcar de un mes. Entonces, pues sí que es verdad que, bueno, pues esa parte estaba siempre con esa inquietud de la cocina. Y sí que después, bueno, pues creo que más o menos tenía 16 años, fue cuando falleció mi padre. Entonces, bueno, pues eso fue lo que pegó, pues a nivel familiar y a nivel personal, pues un vuelco muy grande, como te puedes imaginar, y más yo que estaba muy atado en este caso a él sobre todo. Y entonces, bueno, hubo un poco que tirar para adelante, eh, ponerse a trabajar. Yo como, pues también me dediqué a la música muchos años, pues un maestro de música mío trabajaba en una oficina y entonces me dijeron de hacer una entrevista y, bueno, pues me metí ahí a trabajar en una oficina, empecé a formarme hasta que llegué a ser técnico contable y la verdad es que estuve ahí súper bien trabajando pues casi 11 años, que me daba esa facilidad para seguir con esa parte de hobby, entre comillas, que le dedicaba a la cocina, de seguir formándome, de seguir haciendo esta parte de cursos y formaciones y tal. Hice con Paco Torreblanca, bueno, me formé, yo estaba en esa parte, la tenía súper desarrollada, porque me divertía muchísimo. Y la verdad es que siempre la he llevado como un hobby. Y intenté, o sea, visité cocinas, estuve haciendo estas cosas de extras de cocina, viendo cómo se trabajaba. Entonces, bueno, pues un poco mi vida, sin yo querer, se iba como direccionando un poco hacia ahí, ¿no? Y entonces fue cuando de repente pues sale el boom, porque fue un boom en todo esto de MasterChef y todo eso. Entonces, claro, yo dije, bueno, pasó la primera temporada y dije, bueno, yo tengo que focus ahí, máximo. Entonces dije, "Venga, pues, ¿qué puedo perder?" Digo, bueno, yo para esto siempre pongo mucho morro y digo, no tengo nada que perder. Y entonces me presento Te presentaste en la segunda edición. en la segunda edición. Y en esa segunda edición empiezo a pasar castings. Y llego a un macro casting que se va a hacer en Barcelona. Bueno, 500 personas allá al lado del puerto de Barcelona. La experiencia muy chula, pero después allí yo empiezo a ver, allí que solo había gente de personajes, tal, no sé qué. O sea, empiezo a ver mucho show. Y nada, no me llevo absolutamente nada y me vuelvo para casa con un disgusto que te puedes imaginar. Y yo digo, al año siguiente, digo, ¿qué hago? ¿Me presento? ¿No me presento? Tal. Y entonces me cogí y me volví a presentar. Me vuelven a llamar para ir al primer casting que se suele hacer por cercanía en Valencia. Y voy allí y nada, absolutamente nada. Cuarto año, yo no me voy a presentar. La que iba a ser en ese momento mi futura mujer me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Seguro? Y digo, no, no, no me presento, no, no tal. ¿Qué pasa? Que de repente me llega un mail de que se va a abrir la inscripción, tal, con personalizado, con mi nombre, con tal, no sé qué, que me presentase y todo el rollo. Yo digo, bueno, yo puedo coger, digo, y voy, digo, sé que me lo voy a pasar bien porque a veces que he ido, la verdad es que la experiencia es muy chula, esto de los castings, y no pierdo nada. Hacía poco tiempo había ido a cenar, que he ido varias veces a o sea, bueno, varias no, muchas veces a restaurantes suyos, a nuestro colega, que tú Ujú. conoces muy bien, Dani Frías, un referente nuestro de Sí. Alicante, en el que yo le tengo un respeto, bueno, brutal, brutal, porque además es que lo considero, o sea, bueno, figura para mí total. Y entonces yo un poco para pedirle permiso, le digo, oye Dani, digo, tío, hay un plato que me gustó un montón, un plato que hacía él con atún, almendras, bueno, hacía ahí un juego de texturas muy bueno. Y le digo, ¿me das permiso para que en el primer casting me lleve ese plato y lo haga? Un poco también, ¿sabes? Como un poco en homenaje a él. Y él en vez de a lo mejor otro aceptarlo como que, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer un plato? Bueno, me dice, no, no, Salva, ¿qué día es eso? Y digo, pues mira, está el día. Y dice, no, no, pues te vienes por la mañana, te llevan las cosas de aquí,
lo hacemos aquí, hacemos tal, hacemos todo aquí y te lo llevas. Y te vas a llevar mi vajilla. Y yo digo, joder, Dani, me dice, que sí, que sí, que sí, que no tengas problema de nada. Y entonces, justo me voy y Hacemos un poco de publicidad, la Hereta. Ah, ¿Eh? bueno, coño, es que yo como... La gente, bueno, Dani... mucha gente que conoce Alicante y tal, otra Sí, sí, gente sí, que sí. no, pues, Sí, pues sí, cuando la venga a areta... Alicante, que vengan a la Hereta. Cada que suena la areta que allí tienen, bueno, tienen de todo, tienen unas vistas de Alicante Uf, privilegiadas mucha y tela. comer fantástico, sí, sí, sí. Después tiene Santa Bar, otros sitios. Bueno, he tenido un montón de proyectos Sí, durante sí. esto que es que, bueno, para mí es con mucho cariño. Cada vez que lo veo, lo primero que me sale es darle un abrazo. Entonces, bueno, pues llego a ese primer casting, presento ese plato y enseguida me dicen que pasé a la siguiente fase de ese día, que es cocinar otra cosa, que era una lubina, hacer un plato tal, y después hacer una entrevista. Y yo ese día me bajo hacia Alicante, lógicamente sin saber resultado de nada, pero ya había pasado una criba de que allí se habían presentado ese día, pues no sé, 300, 400 personas y solo habíamos acabado, creo que éramos 7, 8. Entonces yo me voy con muy buenas sensaciones a nivel, sobre todo, no por la parte gastronómica, sino por la parte de la entrevista, que lo había visto con mucha aceptación y había visto como que ya me conocían, como que ya sabían de mí, como que ya llevaba 2 años allí intentando ir y que ya un poco me tenían fichado. Yo le decía a mi mujer, bajando por teléfono de Valencia, digo, yo tenía muchas muy buenas sensaciones, mejor que ningún año. Entonces, no lo sé, pero yo noto algo. Empezamos el proceso de casting de ir a Madrid, que tienes que ir 3 o 4 veces más, hasta que llegas un día y nos tenemos últimos 50, supuestamente, y nos meten en un hotel. Y en ese hotel nos ponen a todos en círculo, rollo terapia, rollo terapia. Sí, sí, sí. Y tenía que ir hablando como cada uno y tal. Y a mí me pasó una cosa curiosa esa mañana, y es que nos dice, nos vamos a hacer un análisis de orina. Entonces yo entiendo que eso, pues bueno, pues una cosa normal que hacen ellos para cribar un poco si hay alguien que a lo mejor está tomando cosas que no tal. Claro, nos dicen, tenéis que venir con el primer pipí del día. Y yo digo, ah, genial, no tengo problema. Pero claro, a mí yo cuando me levanto, lo primero que me gusta es ir al aseo, pero para hacer el pipí y lo otro. Claro, y fue ese primer día que yo me di cuenta, con 30 años, que va a parecer una tontería, que es que no puedes hacer Una cosa sin la una otra. cosa sin la otra. Una cosa sin la otra. Y decía, madre mía, y claro, ya llevábamos las 11 de la mañana en terapia allí todos, cuando me toca hablar a mí. Y entonces yo lo primero que digo, mira, yo no sé lo que estamos haciendo aquí, que me parece fenomenal. Yo lo único que necesito es que se haga esto ya, porque yo esta mañana he descubierto que no puedo hacer una cosa sin la otra. Digo, y yo estoy aquí, que digo que lo único que quiero es que acabemos sin ir al aseo. Ir al aseo. Y claro, nos empezamos todos a reír allí y tal, no sé cuánto, y te dijeron, sí, venga, vamos a hacer esto. Y entonces, bueno, yo veía que había, pues esa parte de mucho feeling. Y entonces ahí sí que es verdad que en esa eso nos dijeron, ¿hay algo especial que queráis hacer este año? ¿Qué tal? Se metían mucho en la parte personal. Y la verdad es que había mucha cercanía, ya te conocías con los demás de muchos o sea, de pasar varias fases, ibas conociendo a la gente y yo sí que me salió, porque ya, bueno, tú ya me conoces como soy, que yo no filtro ni nada y voy así directo y dije, bueno, a mí sí que es verdad que yo este año en algún momento iba a una cosa especial, era que quería pedirle matrimonio a mi mujer. Y yo vi que eso causó mucho revuelo. Y dije, uy, ¿esto tenía que haberlo dicho o no tenía que haberlo dicho? Pero bueno, quedó ahí. Ya después, ya llegamos al casting final, que es el primer programa que se graba. Y ya somos 30 y tienen que entrar 15. Claro, tú llegas allí y tú te piensas que estás compitiendo contra 29 y te das cuenta de que no. De que allí hay dos perfiles muy marcados de cada uno de los perfiles que hay. Porque lógicamente es un programa de televisión que tiene que abarcar todo un amplio espectro, ¿no? de público. O sea, lo que quiere decir que cada pareja de este espectro va dirigido a un tipo de De público público. determinado. Claro. Quiere decir que cada aspecto va a enganchar
a un tipo de Claro, persona. claro. Si tú O un eres... joven, o una señora mayor, o un señor mayor, Claro, claro, si bueno, tú eres adolescente, una ama de casa, señora de 60 años, pues te vas a identificar con la mujer de 60 años que está ahí, tal. Si tú eres un chaval jovencito o una chica jovencita, en modelo o tal, pues te vas a identificar con este, con el de 30 años. Entonces, claro, tú te das cuenta que tú encontrabas un perfil igual que el tuyo, que era una fotografía tuya. Ajá. Y entonces era como, ostras, esto es o él o yo. Esto no da igual los demás. Esto es él y yo. Y entonces sí que, bueno, pues los nervios de ese día, normales. Pero bueno, yo también, como soy muy inconsciente con esa parte de los nervios, pues esa parte la llevo bien. Pero claro, hacemos un plato, allí en el plato. Yo cocino una cosa que me salió un poquito del corazón, que era como hacer algo como un homenaje a mi abuela, que era como en plan, bueno, pues joder, si el discurso este lo tengo por esta persona que es la que me ha inculcado esta parte, pues bueno, que menos que hacerle un plato, un homenaje a algo que me hacía ella, ¿no? Entonces, bueno, pues hice un plato ahí de huevo con patatas y chorizo, así reversionado y todo eso, así muy chulo, y me salió perfecto. Entonces, bueno, se van todos de ahí y yo me quedo, porque entrábamos de 3 en 3 o 2 en 2 a cocinar delante de los jueces. Y me quedo yo solo y entonces de repente me dicen, te vamos a contar una cosa. Tú dijiste que para entrar podías hacer cualquier cosa. Digo, pues nosotros queremos ver si eres así de valiente y le piden matrimonio a tu mujer. Y yo dije, fuera ya de cámara, yo dije, yo no, yo esto no lo hago, yo no le puedo hacer esto a mi mujer. Mi mujer está ahí, o sea, mi futura mujer, digo, está ahí fuera, mi novia está ahí fuera, que mi novia ha venido a acompañarme, que la pobre está como un flan, porque ella sí que se pone nerviosísima con todas estas cosas que no le gustan absolutamente nada. Digo, ¿y cómo voy a hacer yo esto? Y entonces Cara me dice, bueno, depende de que si quieres entrar, pues que lo hagas o no. Y dije, wow. Entonces, claro, yo en ese momento, con la presión que tienes alrededor y todo, y dijo, acepto. O sea, acepté hacerlo. Entonces, bueno, pues dentro de mí pensé, bueno, pues es una forma bonita de que yo la vez que le he pedido matrimonio a mi mujer, pues la he visto a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues al final si era para una cosa buena, pues dije, bueno, pues lo hacemos y ya está. Aunque después nos casamos como a los 5 o 6 años después de todo eso. Y, y entonces, bueno, pues la verdad es que lo hicimos. Mi mujer no sabía ni lo que estaba haciendo allí la pobre, no sabía ni lo que le había pasado. Y bueno, lo importante al final era un poco salirse Se con quedó él. loca, ¿no? Se quedó loquísima. O sea, bueno, después me querían matar. O sea, esa noche Claro, después... porque ella salió allí y Claro, claro, todo, claro, claro, claro. y ella no iba vestida. Ella, no, sí, ella O va... sea, iba guapísima, pero no pero iba no preparada. iba preparada para salir Claro, claro, claro. Ya cuando de repente le dicen, tienes que a la entrar para vista de toda adentro, España, ¿no? ponte un micrófono. Yo veía que la cara de ella me decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Con la cara blanca y diciendo, madre mía, la que se está liando. Pero bueno, aceptamos y tiramos hacia adelante. Bueno, y la verdad es que, bueno, pues la experiencia en el programa, un poquito, pues después, el tema está en que tú tienes unas expectativas. Y sí que es verdad que yo pensaba que iba a un programa de cocina, que lo que valía era la cocina. Y dentro de mi ignorancia de desconocimiento de lo que es la televisión, yo no era consciente de que iba a un reality. Entonces yo estaba en otra onda. ¿Qué pasaba? Que yo no comprendí realmente el funcionamiento de eso. ¿Y qué pasa? Que cuando vi realmente, el chasco fue grande de un poco que se conduzca, que haya tanta conducción sobre el tema del guión, ¿no? Dentro de todo eso, la experiencia, para mí, muy chula y muy guay. Lo único es que yo me llevo todas las cosas positivas, pero que mal allí se pasó, porque allí te encerraban en una casa, estabas sin teléfono, estabas incomunicado totalmente. Siempre te he contado que me gusta mucho el deporte, yo soy muy del Madrid. Ese primer fin de semana que estábamos encerrados jugaba Madrid-Atlético de Madrid, con un derbi. Eso es súper importante. Yo preguntándole a la gente, por favor, ¿me podéis decir cómo ha quedado? Porque claro, no podíamos ver la tele, no podíamos ver noticias, no podíamos ver nada. Solo podíamos hablar con una persona a la semana durante 10 minutos con alguien acompañado para que no dar información del exterior ni nosotros dar la información del interior. Entonces, claro, la conversación era como muy extraña, que son las cosas que no se ven. Tenías que pedir permiso hasta para ir al aseo.
Entonces era como muy, o sea, es que te encerraba en una burbuja con dos mujeres que estaban como de cuidadoras ahí contigo ¿Y y cuánto tiempo? Una persona que dure todo el programa, ¿cuánto tiempo puede estar ahí en esa? 3 meses, 3 meses 3 meses. sin móvil, incomunicado, con una llamada muy plana Claro, con otra persona, claro, ¿no? claro. Dejaban 10 minutos cada cierto tiempo, ¿no? Claro, y además la llamada después se convertía en Que muy estaba, extraña. estaba monitorizada la llamada, Claro, ¿sí? tú estabas al lado de otra persona contándole un poco la parte tuya, pero tú lo que decías no podías decir lo que habías hecho ese día, ni cómo te iba adentro, ni tal. Tú lo único que decías, ¿cómo estás? Ah, pues bien, yo aquí, pues bueno, bien, aquí pues pasando, pero no podías dar información. Desde fuera te decías, bueno, ¿y la familia cómo está? ¿Y cómo estás tú y tal? Bueno, bien, pues el día lo he pasado bien, el trabajo bien, pero ya no te podían dar porque hay un desfase bueno, en la edición mía había un desfase de mientras que tú grababas, pasaba una semana y media hasta que se emitía. Mm. Entonces, pues claro, había información directa y no se quería que hubiese ninguna información. Pero claro, ¿Cómo le afectaba eso a la gente que 3 meses incomunicado? Una persona que no, lógicamente no tiene costumbre claro, de ese yo tipo de experiencia, ¿cómo le eh, afectaba a la el gente? día que volví a mi casa, eh, el tema era que tú te habían privatizado, o sea, te habían privado de, pues, suena exagerado, ¿vale? Pero de tu libertad. Ujú. Porque yo lo primero que hice fue despertarme a medianoche en mi casa, cuando estaba durmiendo, y pensar, joder, quiero ir al aseo, pero tengo que pedir permiso. Eso me estaba preguntando yo en mi propia casa. Ujú. O sea, porque ya tenía tan interiorizado esa parte de que es que, bueno, tenías que pedir permiso para Que no todo. eres dueño de tu No era, claro, propia no eras vida. dueño. O sea, a ti después llegabas al plató y te ponían el micrófono y llevabas el micrófono allí 14 horas puesto el micrófono hasta que acababa. O sea, tú ibas todo el día con el micrófono, te estaba alguien escuchando para escuchar absolutamente todo lo que decías. Entonces, claro, al final es que era muy extraño. Entonces, claro, pues esa parte yo... Era como un gran hermano, sí, sí, sí. aunque solo se emitía una parte Claro, claro, correcto. de Entonces, claro, la pues eso, grabación. eso es difícil de sobrellevar. Y yo sí que es verdad que, bueno, pues esa parte de desilusión de Bueno, que pero cuando tú entras ahí, sabes dónde entras. Nadie te engaña, nadie te obliga y nadie claro, claro, te... claro. Tú No firmas un vas a un sitio contrato. No, 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 a... no, 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 O sea, que totalmente. tú responsablemente entras Y ya está. Sí que es y verdad lo que tú, asumes, que ¿no? tú tienes una parte de desconocimiento. Y después hay un juego que tú puedes entrar o no puedes entrar. O hay un momento en el que te niegas y ya no te gusta. O te gusta más o te gusta menos. Y sí que es verdad que para mí, pues creo que había un camino que a mí no me gustaba. Y entonces, cuando ya intentan un poco esa parte de no obligarte, sino insinuarte y decir, bueno, ahora puedes decir esto, puedes tal, no sé qué, o repetimos una toma porque no tal, lo que sea, pues yo era una persona que en ese caso sí que yo decía, bueno, esto lo ven 4 millones de personas. Que yo un poco lo que diga la gente me da un poco más igual, pero la gente que conozco me va a decir, si hago una cosa rara, me va a decir, Salva, se ha vuelto loco. Y está aquí, se ha vuelto loco, ¿o qué? ¿O quién es este, no? Y entonces yo dije, no, no, si es que yo no soy así. Entonces yo no voy a poder hablar mal de un compañero, hablar mal de contestar mal al jurado o cualquier cosa de esas. Digo, es que no, 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 no me sale. Y entonces ahí fue cuando ya mi camino, pues entonces dijeron, bueno, pues este no viene al camino que nosotros queremos, pues entonces este chico tiene que ir fuera. Entonces, bueno, pues esa es la parte. Pues después llega repesca del programa, que es como que hacen la repesca de los que están eliminados, y nos toca ir a Santa Pola. Claro, y digo, bueno, para ser Ahí Santa juegas Pola, en casa, ¿no? claro, yo digo, bueno, digo, ya mal sí me tiene que dar a mí para que no sepa algo que lo que vayan a hacer. Bueno, pues nos hacen hacer un caldero. ¿Qué pasa? Que bueno, yo lo hago, o sea, el primero, había que hacer otro, un postre también lo acabo, cosa que no habían hecho los demás. Bueno, pues todo el mundo diciendo, pues va a entrar Salva, estaba clarísimo y tal. ¿Qué pasa? Que de repente no entro yo. Y digo, y ahí fue la desilusión más grande en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues yo estaba hecho un mixto. Y sí que es verdad que todo esto fuera de cámaras, vino Jordi y sí que, bueno, lo que me comentó directamente fue, Salva, no estés así, sabes aquí lo que hay, cómo se hacen aquí las cosas, al final, bueno, pues esto no deja de ser lo que deja de ser. Y entonces, bueno, quédate con que en mi casa tú tienes tu casa y puedes venir cuando quieras y yo eso no se lo digo a cualquiera.
Entonces, bueno, por tu nivel y por todo estaría yo súper encantado y tal. Entonces, bueno, pues joder, pues la verdad yo le agradezco siempre un montón de que viniese y me diese ese ánimo, más que todo porque no tenía por qué. Y no tampoco le había tenido esa diferencia con ningún otro. Entonces, bueno, pues eso siempre yo se lo he dicho después, que se lo agradecí un montón. Y la verdad es que, bueno, De hecho, luego estuviste con él allí, ¿no? claro, 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 claro. Ahí ya, un poco para ya acabar el capítulo este famoseo, como digo yo, sí que es verdad que allí se vivió una cosa que era ilógica. O sea, bueno, allí yo siempre decía que a mí me soltaron de mi pueblo y me dejaron allí. ¿Qué pasaba? Que esto de firmar, bueno, el día que se emitió la final, en los cines Capitol de la Gran Vía de Madrid, Semana del Orgullo, la Gran Vía cerrada, un fotocall allí con miles de personas, con chicos, chicas, todos nuestros nombres en la frente, en el pecho, que les firmásemos fotos, o sea, una cosa muy loca. Y la gente nerviosa cuando nosotros nos acercábamos a hacernos una foto o lo que sea. Y yo diciendo, bueno, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, bueno, yo siempre he sido una persona que sí que creo que he sabido llevar un poco esa parte de que sabía que esto había era una cosa pasajera y que igual que subía iba a bajar. Entonces, bueno, pues después ya yo lo que tenía muy claro era dónde iba a focalizarme. Y donde me iba a focalizar era en seguir formándome, que ya venía con esa formación y ese bagaje que tenía de antes y esa experiencia, y seguir un poco formándome en lo que quería que dedicarme, que era eso. Y bueno, pues bueno, seguí, mejor dicho. Y la verdad es que ese proceso fue muy bonito porque me dejé mi trabajo directamente, seguí con formaciones, o sea, iba a todo lo que se podía, iba a todo, a todo, todo, todo. Llegué a ser yo profesor, yo mismo profesor de cocina, en diferentes módulos, en diferentes sitios, institutos y tal. Y lo que hice es asociarme con un amigo que ya tenía un catering. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a construir. Un amigo que se llamaba de apellido igual que tú, Igual que yo, sí, Linares, sí. ¿no? Y le Correcto. llamasteis LL, ¿no? Sí, sí, en ese momento dijimos, ¿cómo le llamamos? Y entonces, Linares, yo Linares. LL. Entonces, bueno, pues entonces dijimos ahí, ¿qué pasa? Que el mundo del catering es muy chulo. Y yo en ese momento lo había tocado, pero no lo había tocado muy poco. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de, yo siempre he estado metido en las asociaciones, en montar eventos grandes, en hablar en público. Es que todo eso, yo es que ha sido una cosa que siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, claro, para mí era muy fácil esa parte de desarrollar. ¿Qué pasaba? Que, bueno, me fui a Barcelona también a hacer un stage en ABAC cuando pasó de 2 estrellas a 3 estrellas. Estuve allí unos meses, la verdad es que aprendí un montón, trabajé muchas, muchas horas, pero la verdad es que eso fue pues algo muy chulo porque eso también, pues bueno, como digo yo, te curte, ¿no? Que O creo que sea, es una cosa que hablando de eso, ¿tú qué opinión tienes del tema del stage en las cocinas, en las grandes cocinas? yo creo que yo soy un poco de esa parte de vieja escuela, que yo creo que debería de haber una parte de aprendizaje y dejar esa parte de que la gente un poco se forme y que, a ver, ¿Te que tú puedes refieres a estar, nivel de legislación? sí, A nivel a de nivel legislación. legislativo deberían de legislarlo. Que tuviéramos esa figura del aprendiz. Claro, porque es que, bueno, es que es una cosa que no existe No existe. a día de hoy. Entonces, bueno, que alguien quiera venir a aprender contigo, eso debe de ser un lujo. Y después hay sitios, en este caso, pues restaurantes de renombre, que solo por ir allí a hacer un stage de X meses, bueno, pues eso después en el currículum te abre la puerta para poder trabajar en cualquier otro sitio. Te voy a contar una anécdota que me ha venido a la cabeza. Nosotros somos séptima generación de confiteros. Y entonces, bueno, vino un médico ASPE en 1690, de Orihuela. El hijo fue médico también. Y el hijo de ese médico, de ese segundo Asencio, que quiso ser confitero, pues el hijo se tuvo que ir a Novelda 3 años a trabajar con un señor sin cobrar ni un duro, 3 años trabajando para poder optar al gremio de Mestres Sucrer de Valencia,
para obtener el título. Por la apatía, 3 3 años. años. Claro, el hombre aprendió el oficio y eso le costó 3 años de trabajar. Bueno, Claro. no quiero decir nada con esto. Sí, sí, no, No no, vaya a claro, ser claro. Pero es que sí que es no vaya a verdad ser que YouTube no que nos pegue un no tijeretazo, ¿no? cierre el canal. Banear el canal. No, no, pero sí que es verdad que debería haber algún tipo de legislación que por lo menos, bueno, pues tú puedes hacer eso, porque más que todo que después tú te vas a aprovechar de ese nombre, de ese Pero que sitio, se habla o lo mucho que sea. de que el empresario se puede aprovechar Claro, del claro, alumno, del aprendiz correcto. y de la explotación, ¿no? Que se ha hablado Yo en tanto. ese caso es que no puedo tener, por mi parte, por mi vivencia, de lo que yo viví allí, era que, bueno, a ti te daban sitio para dormir, te daban comida, no es verdad que no te pagaban un sueldo, pero, bueno, te estaban pagando en otra cosa. Entonces, bueno, si eso es una cosa para que se sostenga muchísimo en el tiempo, clarísimamente te diría que no. Pero si es una cosa que es una cosa puntual en la que encima puedes aprender de esa parte, ¿dónde está dónde está el problema? Entonces, bueno, yo creo que hace falta una parte aquí en España de legislación de ese tipo de aprendices de los oficios, más que todo porque ahora es que lo hemos hablado, yo creo que es el sentimiento general, ¿no? De que los oficios ahora mismo están difíciles. Porque tú ahora vas a coger cualquier oficio y es difícil que esté bien. Entonces, bueno, pues al final es una forma un poco de fomentar los oficios. Ya. También hay que regularlo esto muy bien para que nadie pueda caer en el abuso, ¿no? Claro, claro, correcto, O, correcto. o en la picaresca, es decir, meto a trabajar una persona bajo el paraguas del De aprendiz y me esto ahorro y le estoy la pagando. seguridad social Sí, y me sí, ahorro sí. todo, ¿no? Pero eso es España. Y luego le doy 4 perras bajo manga y todo Y ya arreglado, todo ¿no? arreglado. Es Sí, complicado, sí, es sí. complicado, es Es complicado. complicado, pero yo creo que se puede llegar a un esto teniendo unas edades X o unas condiciones X o un tiempo muy limitado que sirva justo y que esté justificado, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues esa parte estaba genial. Eso lo estaba yo llevando en conjunto, yo cuando estaba ahí en Barcelona, para seguir un poco en los proyectos de Alicante. Y sí que es verdad que, bueno, pues los proyectos de Alicante pues iban muy bien. Y bueno, iba el catering por un lado, de repente un restaurante, de repente 2 restaurantes, de repente una explotación de donde hacían el cine antes ahí en Alicante, Antigua Ciudad de la Gracias, Luz, Luz. llamado ya Distrito Digital. Bueno, pues muchos proyectos en mente y bueno, y que se iban plasmando y que iban muy bien. ¿Qué pasa? Que al final pues nosotros íbamos viviendo al día más que todo pensando en que nuestros proyectos van adelante. Y Vais nuestra, invirtiendo correcto. vuestros Entonces siempre beneficios. era como mirando en el futuro de a lo que queríamos. Y nos íbamos saliendo muy bien. Y en este caso, bueno, pues vino El el COVID. hachazo del COVID y que eso fue, bueno, eso fue un corte de arriba a abajo. Entonces, bueno, pues al final lo que decidimos es mejor, pues un poco pues frenar toda esa parte que yo siempre la guardo con mucho, 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 mucho cariño de todos los trabajadores que tuvimos, de mis socios, de todo, que al final, pues bueno, eso se convirtió en tu familia durante todos esos años y que yo, bueno, pues lo tengo con mucho, mucho cariño y muy agradecido en esa parte de que ellos, bueno, pues estuviesen a mi lado, ¿no? En ese aspecto. Si vino el COVID, bueno, y tú en el COVID hacías tú tuviste que reinventarte en el COVID, ¿no? Sí, al final un poco bajo las restricciones que habían, pues un poco que inventarse o reinventarse y un poco pues ir haciendo pues que si cenas privadas, cosas así un poco que dentro de lo que poco que se podía hacer. Cumpliendo las normas higiénicas que Totalmente. mandaban, que eran Que complicadas, eran ¿no? complicadísimas. Sí, Pero sí. bueno, al final, pues poquito a poco, pues se iban pudiendo hacer cositas. Trabajé para diferentes marcas, desarrollando algún producto, estuve asesorando ya después, ya COVID fuera ya. Seguí esta parte de asesoramiento gastronómico, que era una cosa que colaboraba con los chicos de Valencia y iba muy, muy bien. Y después ya un poco ya me metí ya en la parte de chef ejecutivo de un grupo. Empecé a pasar jefe de cocina, tal, no sé qué, chef ejecutivo y así, un poco hace ya casi 4 años, vino el CEO de Forti Group,
un poco a por mí, como digo yo, ¿no? Yo hubo un año que le dije que no. Que eso sí que fue curioso, que a mí me supo fatal, porque encima FortiGroup es una empresa en la que son 4 hermanos, es una empresa que familiar que ha crecido muchísimo, bueno, que ahora desarrollamos un poquito, Mm. pero con unos valores muy familiares, ¿no? Como, aunque es una empresa muy grande, a día de hoy, este verano creo que somos 790 trabajadores o algo así. Casi nada. Digo, eso es medio Alicante. Pero siempre se ha llevado como una empresa muy familiar. Eh, y entonces, claro, hubo una primera vez que le dije que no. Y un año después vino otra vez y yo le decía a mi mujer, me sabe fatal decirle que no, pero quiere quedar otra vez conmigo. Digo, y me cae fenomenal y es que, pues lo veo que es una empresa fantástica. Digo, pero es que no es en el punto en el que estoy yo. A mí me gusta mucho la parte de desarrollo, la parte de gestión, la parte de gestionar personas, esta de recursos humanos, la parte de un poco administrativa, ejecutiva, esta de reinvención y pensar conceptos. Esa parte la tengo y es que es la que un poco más desarrollado, más me gusta. Y entonces quedó otra vez conmigo. Y entonces, pues, lógicamente ya dije, bueno, me presentaron proyectos, esto es por donde va a crecer la empresa, por aquí, Salva, ven aquí, queremos que estés tú, sabemos cómo eres, te conocemos, tal. eh, ¿Qué quieres? Y dije, no, no, o sea, os voy a decir que sí. O sea, nada, digo, voy a decir que sí y ya está, vamos a empezar este camino juntos. Y bueno, hasta el día de hoy. Y muy contentos y esa parte que bueno, pues en Alicante creo que estamos siendo referentes Bastante, bastante, y no está nada mal. bastante. Ahora hablaremos de eso. ¿Cuál es tu papel en FortiGroup? Yo estoy llevando un poco la parte de chef ejecutivo del grupo. Ahora es verdad que tenemos unos restaurantes que tenemos asociados con nuestro amigo, con Pablo Con Montoro, Pablo. y sí que lo llevamos algunas cosas en conjunto. Y la verdad es que, bueno, pues yo un poco lo que me dedico es a ayudar a todos. Yo digo, ayudar un poco a todos los jefes de cocina en todas las cocinas, llevar un poco a la organización, ayudar a los horarios, ayudar un poco a todos los departamentos, departamento compras, marketing, recursos humanos, financiero, un poco a llevar toda esa parte pues, de cocinas, que esté siempre ordenado y que esté ¿Vosotros siempre tenéis bien. cocina central o cada cocina se organiza? Nosotros tenemos cada cocina es Dependiente. independiente, sí. Ajá. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos esa conexión Ujú. y sí que creemos que en un futuro tenemos que ir a caer a una cocina central. Porque sí que es ¿Tenéis verdad. las compras las tenéis Sí, centralizadas, compras tenemos centralizadas? centralizadas. Tenemos un obrador donde nosotros nos hacemos parte de pastelería y parte de panadería y algunas cosas, encargos así especiales, que eso sí que desde ahí distribuimos a todas las cocinas, pero sí que es verdad que un poco con la idea de un futuro catering que ahora medio medio lo vamos llevando y que bueno, creemos que eso va a ser una buena apuesta, pero tenemos que hacerla muy bien y pensarla muy bien y que creemos que al final, creemos que yo creo que deberíamos de tirar por un tema de cocina central porque eso al final, pues, bueno, tú ya sabes que eso pues al final es abaratar costes, conseguir una regularidad y un poco depender menos de la mano cualificada, ¿no? Podemos decir un poquito. Y incluso yo me atrevería a decir que es un poco, ayuda también a los horarios de los trabajadores Sí. también, el tener una cocina Nosotros, central. esta parte, aunque aún siempre decimos que tenemos que mejorarla muchísimo, porque al final en la hostelería pues, son turnos partidos, o tal, pero nosotros a día de hoy, muy poca gente hace más de sus 8 horas diarias. Ujú. Todos hacen sus 2 días de descanso seguidos. Todos tienen una aplicación donde tienen sus horas, fichan, si hacen alguna 15 minutos de más, los pueden acumular para después cambiarlo por salir un día antes, por a lo mejor cambiarlo por otro día. O sea, creemos en esa parte de nueva hostelería, no antigua hostelería. No hay otro camino. Es que yo creo que Es es que que el sí, único camino que existe. si no, que nadie va a querer venir a Si trabajar con nadie quiere nosotros. trabajar contigo, tienes un puto problema. Sí. Y además es que creo que
En tanto por cien no te lo podría decir, pero creo que ahora mismo los negocios, te podría decir que en un 70% dependen del trabajador. Y mira que eso es Yo, mucho. yo te diría más, ¿eh? ¿Tú dirías más? Hostia, tío. No, no, a ver, el otro día, bueno, fui a llevar el coche, no voy a nombrar ninguna marca, a un sitio, a un taller, y me decía, hombre, tú eres Raúl Asencio, hombre, encantado de conocerte, no sé qué. Me decía, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, todas las que tú quieras. Dice, ¿por qué te lías tanto? Digo, me lío tanto porque no quiero ser esclavo. Entonces, cuanto más me lío y más grande es mi empresa, más libertad tengo. ¿Por qué? Porque me permite, por ejemplo, en la administración, ahora mismo tenemos 3 personas, pero en campaña tenemos 10 personas en la administración, en campaña del Panetone. Entonces apostamos por eso, porque haya suficiente personal para que el trabajo se haga bien y la gente pueda vivir, Sí. que es lo importante. Sí, y yo creo que ahora la gente, vale, está claro que la gente quiere cobrar y cobrar cada vez más y tener más dinero y todo lo que tú quieras, pero la gente ahora hace una balanza y ahora tiene que compensar el dinero con el que Claro. cobras con la vida personal. Ha cambiado mucho después de En- la pandemia. sí, Hemos cambiado mucho después de la pandemia. Nos sí, hemos dado sí, cuenta de que la vida se te va en cero coma correcto. y la gente prefiere vivir, prefiere descansar que no tanto Sí, sí, sí. tener, ¿no? Entonces nosotros, bueno, al final nosotros, el departamento de recursos humanos, que lo llamamos departamento de personas, siempre lo hemos llamado dentro de la empresa, pues bueno, esa parte está muy clara y muy desarrollada, los valores que tiene la empresa y entonces, bueno, es hacia dónde vamos, hacia dónde seguir mejorando, que seguro que hay cosas que mejorar, pero creemos que es el camino. Esa parte de tener ese tú a tú dentro de la empresa, con cualquiera, en el que no hayan malas contestaciones, esa antigua cocina que siempre se pegaban gritos, eso, es que va, que va, que va, que va. Y además ahora con toda la automatización que hay, pocos gritos te pueden salir, porque ahora ya, entre comillas, con una tablet que tiene el jefe de cocina, directamente habla con todas las partidas para que le den los platos. O sea, que si se quieren, en una cocina a día de hoy casi ni se Ni habla. se habla, ni se habla. Sí, sí, sí. Y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, que eso Vale. es otro melón. Uf, Otro melón, sí, 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 sí. eso es muy, muy heavy. La de inteligencia artificial es muy heavy. Que ha venido para quedarse y yo creo que hay que Ha aprovecharse. venido aplastando. O Aplastando, sí, sea, no sí. ha venido a saludar, ha venido No, a... no, 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 no. Pero es que de un día para otro o sea, te conectas en tu inteligencia artificial normal y te aparece una pantalla y te dice, hemos hecho este cambio, puedes hacer esto, hostia, y tú dices, uff, A mí qué loco, me... ¿no? Esto es loquísimo. o sea, no es que parezca una tontería, es que a mí me ha ayudado a día de hoy a optimizar horarios, por ejemplo. Sí, sí. Horarios de cocina. A poder hacer inventarios de cocina. A poder hacer un plato de cocina, un menú, saber un coste de algo que en ese momento no lo tienes, bueno, imágenes, Te saca para una que la ficha imagen... técnica, te saca lo que quieras. Claro, claro, claro. Ahora estamos viendo que, bueno, pues eso es un proyecto ahora que voy a proponer un poco, es esa parte de poner esa inteligencia artificial dentro de las cocinas con un programa de cocina justo para eso, para que, para que directamente incluso sea mucho más rápido a la hora de, bueno, lo que tú ya sabes que viene sanidad, llega sanidad, necesitas tener todo fichas técnicas, necesitas tener que cierto tipo de documentación que solo pidiéndoselo a un aparato lo tengas. Entonces, bueno, pues eso es muy ya, muy heavy. Entonces, bueno, pues esa es una cosa que ahora debemos de aprovecharla. Y yo creo que, bueno, yo por eso he hecho ya un curso justo de eso, de inteligencia artificial en las cocinas. Y bueno, pues esa es la parte. Un poco. También te contaba la parte más amable, que antes lo hablábamos, que ha sido unos años de mucha formación, de mucho sacrificio, de mucho trabajo, que hay una parte B que no se ve. Que yo creo que tanto tú lo has sufrido como la gente un poco que aspira a en su vida pues la parte profesional tenerla muy desarrollada. Y es que... A ver, yo siempre digo que cuando te salen los dientes, ¿no?
es un crecimiento, ¿no? Tienes un dolor, el niño, el bebé llora, te salen los dientes. Cuando tú produces algún crecimiento en tu vida, tienes un dolor. No hay un crecimiento sin dolor, ¿no? O sea, en mi caso, que estamos pues un poco con reformas y tal, y intentando pues adecuar las instalaciones, todo eso genera un estrés y genera pues unos retos económicos y al final cada uno tiene su... ¿no? Si te quedas estancado, no. El único estrés que te puede producir es la sensación de que no estás haciendo nada, que no estás creciendo, ¿no? Correcto. Que te has como el agua estancada que empiezas a oler, ¿no? O sea, cuando una cosa se mueve, el agua corre, el agua está Eso potable, es está buena. correcto. El agua está ahí estancada, empieza a oler, empieza a corromperse, ¿no? Yo creo que es un poco así, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues la parte B, que yo creo que es lo que, esa parte que no se ve, es la parte personal. Y que la parte personal es que sacrificas mucho tu vida personal. Y yo durante todos estos, pues a lo mejor si tiro 10 15 años hacia atrás, he sacrificado mucho esa parte personal por ese crecimiento profesional. Y bueno, pues dejas de tener ciertas amistades o no tienes tanto contacto con esas amistades. Ahora yo tengo un niño de 3 años que va a cumplir. A mí me duele mucho no darle tanto tiempo como a lo mejor podría, ¿no? Por esta parte profesional. Y entonces es la parte que a mí siempre tengo más descompensada en esa balanza, ¿no? Y que un poco a día de hoy intento ver o hacer esa autocrítica mía o autoevaluación mía de cómo poder sobrellevarla o mejorarla o de qué forma, ¿no? Porque al final el día a día parece que no, pero te va como atropellando, ¿no? Y más cuando estás en una posición X dentro de una empresa en la que vas en una rueda que va muy rápido y mucho crecimiento y bueno, pues un poco necesitas siempre darle, ir en esa velocidad, ¿no? Ir en esa velocidad del crucero. Y que bueno, que a mí tú ya me conoces que yo voy a tres A mil por tope. hora. A tope. A mí también me pasó eso, que mi hijo ahora tiene más de 30 años y, bueno, está casado ya, eso tengo ese. Pues tengo a él y a su mujer, que es mi hija también, ¿no? A Marina. Eh, pero sí, cuando él era pequeño, pues sí, también sufrí, en las campañas sobre todo, cuando llegaba Navidad, llegaba la Semana Santa, pues no podía estar con él y bueno, y luego el resto del tiempo, pues sí que aproveché a tope y siempre estaba con él y bueno, era un poco Sí, 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 no, no, padre, sí. un poco ahí. Sí, sí que es verdad Y la que... verdad, cuando mi hijo, perdona, No, cuando mi tranqui. hijo se hizo mayor, porque yo viví la infancia de mi hijo con mucha intensidad, soy un mañaquero y más de mi hijo, ¿no? ¿De quién va a ser uno más mañaquero Que el que de suplo, su hijo, suplo. ¿no? Tal Y cual. entonces, cuando mi hijo ya vi que no me necesitaba, que se iba con sus amigos y yo ya no tenía a mi hijo, me acuerdo que en un concierto que estuvimos aquí en Aspe, que la acompañé yo, creo que fue de las últimas que Las ya últimas ya lo que... vi, que me acuerdo las canciones de ese concierto con mucha ternura, ¿no? Y bueno, eso fue para mí doloroso, ¿no? Decir, joder, ya mi hijo, ya no tengo que ir al cine con él, no sé cuánto y tal, y no pasa nada, ¿no? Porque la vida sigue, pero no tengo esa sensación de haberme perdido la infancia de mi hijo. Me sacrifiqué ¿En qué en cierto algunos momento? Claro, momentos, correcto. pero sí que lo viví y es Sí, muy sí, sí, sí. importante eso, porque luego eso Eh, ya no vuelve. no vuelve. Y además es Y que el tiempo pasa, o sea, a mí, mi hijo casi 3 años, o sea, es que ha pasado muy rápido. Es que mi hijo ha pasado de estar aquí a de repente ya no lleva pañal, ya, o sea, este año ya empieza en el colegio, ya te te habla habla, casi como un adulto, ¿no? claro, Que te claro. quedas loco, Él, ¿no? él lleva como 3 meses o 4 meses sin pañal, pero por la noche le podíamos poner, le seguíamos poniendo por si acaso. Nos hacía el pobre, nos hacía pipí y decíamos, bueno, ahora ya en agosto se lo quitaremos y tal. Y el domingo este pasado dice, no quiero pañal. Y yo, ¿cómo que no quieres pañal? Pues si soy mayor para hacer que, o sea, él te lo decía, dice, soy mayor para comer solo, soy mayor para no sé qué, soy mayor para nadar, soy mayor no sé qué, nos dijo y de repente, pues soy mayor para no llevar pañal. Y claro, te lo dice con unas razones Claro, que tú te quedas acojonado. claro. Dice que tienes
no llegan 3 años y te van con unas cosas y tú dices, madre mía. Y yo, siempre que me han dicho, no, el día que no te quiera coger la mano, tal, ya me pasó hace poco, que yo lo llevo todas las mañanas, lo intento llevar yo, bueno, y lo Jolín, llevo a la guardería. yo también. Y Yo siempre he llevado a mi hijo al cole. hace unos meses, un día, en la esquina antes de doblar hacia encarar la guardería, él siempre me coge de la mano. Y me dijo, me quitó la mano y digo, dame la mano, Andreu, y me dijo, no, no, papá, que yo soy mayor. Me entró un escalofrío que yo dije, Se me va mi hijo. esto en Se me teoría, va mi yo hijo. digo, Me quedo sin hijo. esto tenía que pasar mucho más adelante, no aún, no, madre mía. Ese día, bueno, yo creo que fue sido uno de los peores días, digo, me quedé todo el día, me fui pensando de trabajar diciendo, bueno, esto no sé, pero será solo hoy, pero no, fue solo ese día. Digo, no empecemos así aún, no Sí, empecemos sí, así sí. aún. Bueno, vamos a bajar un poco al grupo Forti, ¿no? Que es ahora donde tú desarrollas tu actividad. Y bueno, la verdad que hay un montón de locales y de negocios de la empresa, ¿no? Podemos decir Petímetre Restaurant, Punta Piedra, Logozo, Ivo Bar, Pepito Brillo, Mauro, Seven, Copite Beach Club, De Gurú Catering, Forti Eventos, Mome, Samoa, Santa Marine, Copiti, Socorro y Sanax. Cocoro. Cocoro, perdón. Y Sanax. Bueno, cuéntanos un poco la Bueno, pues eso locura. son La locura. Bueno, nosotros siempre decimos que nuestros jefes están locos y el problema es que nosotros, como también estamos locos, los acompañamos. Exactamente. Entonces, pues entonces, claro, aquí basta que alguien tenga una idea como para irnos todos a por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que desde Forte Group pues, ha intentado diversificar incluso esa parte. Es una empresa que viene mucho del ocio nocturno, después parte de restauración. Y la verdad es que en eso pues estamos teniendo un crecimiento brutal. Hay una parte wellness que se está desarrollando ahora con una peluquería, con un fisio, tenemos un gimnasio, donde tenemos las oficinas, tenemos la gran suerte, tenemos las oficinas, el antiguo liceo francés de Alicante, pues todo el complejo ese. Tenemos allí pues una fisio con distintas terapias, pilates y distintos, bueno, pues cosas que se hacen allí y aparte un gimnasio. Y al lado del gimnasio también tenemos otro restaurante que se llama Vita, que está junto con el gimnasio coordinado y es todo comida rollo de este que ahora está muy de moda, este Healthy. healthy Sí. y esta palabra que es como tan chic, ¿no? Tan... ¿Cómo decir esto, no? Es que hoy he comido healthy. Bueno, nada, te has comido una ensaladita con algo de proteína y ya está. Pero queda mejor decir que es healthy. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, bueno, pues he intentado buscar un entorno dentro de las oficinas y todo eso donde poder ir al gimnasio. Hay una cosa muy chula que es que todos los trabajadores pueden ir a cualquiera de los locales o cualquiera de las actividades de gimnasio y tal con un descuento bastante grande. Entonces, bueno, un poco fomentar que dentro de la propia empresa pues poder movernos en ese aspecto y después, bueno, pues toda la parte de restauración, que sí que es verdad, junto al ocio nocturno, que es ahora pues lo que más, lo que más está funcionando, ¿no? Y con la reciente apertura, que creo que no tenías apuntado, que es Beton Brut, Eso íbamos a hablar ahora. ese, Debo justo. a dedicar un Un capítulo a capítulo a Beton ese, un Brook capítulo a ese. porque eso ha sido un poco la joya de la corona, ¿no? De este Sí, último sí, aquí momento, ¿no? ellos en la empresa se le tiene mucho cariño a todos y a todos se le pone, a todos los proyectos se le pone mucho cariño. Pero lógicamente los últimos que van llegando es como la novedad, es como la nueva novia, Ya, ¿no? pero ha tenido una gran expectación. Esto ha Sí. sido un puntazo, ¿no? Más que Además, todo, claro, el sitio que era, el sitio que es y el espacio donde lo justo. habéis Y además puesto, es que ¿no? era el antiguo Y la Darsen, oferta, ¿no? La oferta que ofrece, ¿no? claro, Cuéntanos un poco. el puerto. Que se estaba reformando, bueno, se sigue reformando y que yo creo que el puerto de Alicante al final es lo más emblemático Por que tiene supuesto. Alicante y que eso había que revitalizarlo de Junto alguna con la forma. explanada, Claro, sí, toda la zona toda la zona esa de marítima, ahí, marítimas, que sí. era lo que más siempre ha sido más emblemático, ¿no? De la ciudad. Entonces sí que es verdad que aquello necesitaba un boom.
Y nosotros creemos que estamos poniendo desde que ya empezamos con Samoa, que es un poco el local que está enfrente del casino, enfrente de la esplanada, que tiene coctelería y algo de comida, que está funcionando como un tiro. Mm. Desde el momento que se abrió, pues ahora lo que faltaba era montar allí algo muy, muy chulo. Claro, cuando nos quedamos con el edificio del antiguo Dársena era como, bueno, es que te quedas la esquina perfecta. Mm. Y sí que es verdad que, bueno, que se ha montado allí pues un sitio que junto a, como hemos comentado antes, Pablo Montoro, que también es compañero en este caso de la empresa, junto con nosotros, pues bueno, pues ha creado un sitio que, bueno, ahora mismo poder ir allí es un lujo. Tienes una terraza, un ático impresionante donde tienes las vistas de todo Alicante, una parte de coctelería que nosotros estamos súper orgullosa de ese desarrollo, una parte de cocina también muy chula, una parte de eventos, porque al final nosotros cuando creamos un espacio, lo que queremos es que sea un multifuncional, multiespacio, donde puedes hacer tu evento, donde puedas ir o a cenar, donde puedes estar de fiesta, donde puedas montar cualquier Sacarle sarao. el mayor partido posible al sitio, ¿no? Por el tema de los horarios y de las Claro, 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 claro. circunstancias. Y al final es un poco, pues eso, traer un poco esa cultura que creemos bueno, que sí que había varios intentos y tal aquí en Alicante, pero un poco Puntapiedra abrió el camino como Beach Club y que se podía concebir esas dos cosas de restauración junto con fiesta y tal. Y Betón creo que ha sido como la consecución de todo, ¿no? De todos estos pensamientos que tiene todo el mundo, de un poco la evolución que ha ido llevando la empresa y que yo creo que todos, con el granito de arena que hemos puesto cada uno, yo creo que todo el mundo está súper orgulloso de ese proyecto y lógicamente de todos. Pero pues bueno, pues es la novedad, es la novia nueva, que eso siempre lo coges con muchas ganas. Y entonces, pues sí, está funcionando muy bien. Y que ya te digo, un poco animo a la gente que lo bichee un poco y que vea que bueno, pues que se monten allí unos buenos saraos, como digo yo. Bueno, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Si quieres, las responde como tú quieras o no las respondes directamente. Un plato que te transporte a la infancia. Yo voy a decir es que yo tengo un fetiche con el huevo. Y yo te diría huevo frito con patatas y chorizo. Qué bueno. Además, el plato con el que realmente al final entré era un poco homenaje a eso de mi abuela, que yo le decía, ya, si no es el huevo con puntilla, a mí no me lo des. Porque a mí me gustaba el crujientito ese de la puntilla. Y entonces un poco fue homenaje. Entonces yo diría huevo frito con patatas. ¿Tu herramienta preferida o indispensable en la cocina? Te vas a reír, pero mi herramienta ahora mismo, la indispensable, es un iPad. Un iPad. Muy O bien. sea, sin eso, ahora mismo estaría fuerísima. O sea, ahí es Un donde... iPad con la IA, ¿no? Y ahora con la IA, o sea, sí, 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 sí. O sea, esa es la mejor herramienta que tú puedes tener ahora mismo. Un chef al que admiras profundamente. Yo tengo muchos, yo tengo muchos. Yo te diría que marcarme un poco, como marcarme, como que yo para yo fijarme, un poco si hablamos de chefs importantes, yo te diría Quique da Costa y Dani García. Son dos de los que yo siempre como que me he fijado y siempre me ha gustado mucho, 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 mucho su trabajo. Ujú. ¿Qué música escuchas mientras cocinas? Yo soy de la vieja escuela con la Sí. música. Yo tengo un problema ¿De ahora. los 80 o qué? Yo sé que son preguntas rápidas, pero es que con esto es una conversación que tenía ayer con mi mujer. Decía a nosotros nos gustaban mucho los conciertos, los festivales. Digo, pero es que ahora mismo, digo, ¿a dónde vas con lo que a nosotros nos gustaba?
Entonces, claro, digo, tengo que hacer un trabajo de actualización, digo, porque a mí siempre me ha gustado el rock, yo he sido rockero, popero, o sea, en ese aspecto, o sea, no, 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 no. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo, eso ahora mismo está muy contado, muy contado, muy seleccionado. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que ahora mismo tengo que hacer una actualización de mi música si quiero poder ir a un concierto o algo, porque si no, estoy fuerísima. O sea que yo, sobre todo, el rock. Tu bebida favorita para acompañar una buena comida. Yo últimamente soy muy de cócteles. Sí. Toda esta parte de... Yo tengo un compañero en la empresa. Para comida. Sí, 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 sí. O sea, yo he sido muy de cervecita. Últimamente me había dado mucho por el vermut. Que el vermut, sabes que se ha puesto muy de moda. Sí. Pero también muy de cócteles. Esta parte de coctelería, ahora últimamente le estamos pegando muy, muy fuerte. ¿Con o sin alcohol? Es de las dos cosas, depende del día. Depende del día. Si ese día toca no coger coche, entonces podemos abusar un Un poquito. poquito, ¿no? Pero si no, no, vamos, sí. Un viaje gastronómico soñado. Soñado. Yo tengo uno pendiente que yo, gracias a, bueno, pues he tenido la gran suerte de que he viajado muchísimo y sobre todo un poco los planes nos lo hacíamos por la parte gastronómica, siempre hablando de eso. Me falta viajar por la parte de Asia. Y tengo como toda la parte europea, alguna parte de América ya visitada, me falta un poco la parte asiática. Entonces me apetece mucho ir a Singapur. Entonces es un sitio que está ahí pendiente, que sí que justo encima Singapur lo tengo como muy marcado. Que creo como que Singapur toca como muchas variantes de todo lo asiático. Entonces, pues bueno, pues ese es un viaje que está pendiente. ¿Tienes necesidad de desconectar del trabajo? Yo con el tiempo he aprendido a convivir con eso, porque yo antes me llevaba todo a casa. Y eso no está bien. Al final tú tienes que un poco como modular. Y creo que últimamente, porque voy a decir últimamente, lo voy a decir con un poco entre comillas, he sabido un poco tener esa parte de poder como hacer esa desconexión o sobrellevarlo, mejor Sí, dicho. sí. Un consejo para los jóvenes cocineros. Yo diría el esfuerzo. Y lo digo así porque, porque creo que aunque no tengas unas capacidades, o yo he visto mucha gente que ha sobrepuesto unas capacidades esforzándose. Entonces, creo que al final el esfuerzo ese siempre se ha visto recompensado. Entonces, he visto pasar como mucha gente que ha estado al lado mía o la ha tenido a cargo o tal, que con esa parte de esfuerzo lo ha sobrepuesto todo. Entonces yo diría que se esforzasen y que dedicasen todo el tiempo posible a lo que les guste y que focalizasen muchísimo. Si quieren crecer en esa parte profesional, claro. De todas las cosas que haces a lo largo del día profesionalmente, ¿de cuál de ellas es la que más disfrutas? A ver, te diría de la que más disfruto y de la que más padezco, que creo que es el trato con las personas, que se ha convertido en algo que antes a lo mejor decía, "Uf, eh, cuando hablas con una persona que te cuente sus problemas, yo empatizo mucho, entonces, ¿qué pasa? Que me traslada mucho esa parte de problemática, ¿no? Pero también me gusta mucho acompañarlos en esa parte de intentar solucionar cualquier cosa que pasa en el día a día del trabajo, que al final pues son muchos conflictos, hay muchas historias y bueno, pues aquí podríamos abrir otro melón, muchísimo de esto, entonces creo Otro día. que sí, otro día da para, el melón recursos humanos da para un capítulo entero. Pero, Volveremos. pero sí, te diría esa parte me está gustando mucho últimamente, esa parte psicológica. Si no fueras cocinero, ¿qué serías? Ostras, esa buena pregunta. Yo creo que estaría entre dos cosas. Músico, porque ya he sido músico durante 17 años,
A mí la percusión me ha vuelto loco y lo he tenido que aparcar desde hace 10 años. Entonces te diría músico, porque es una cosa que siempre la tengo ahí. De vez en cuando intento coger algún instrumento que tengo en casa y con mi hijo ponernos a tocar. Entonces, bueno, te diría músico. Y otra cosa que a lo mejor también te diría, así pensando así a lo loco, eh, yo creo que sería organizador de eventos muy grandes, o sea, de macroeventos. Yo creo que eso también es otra cosa que a mí, todas las cosas con mucho volumen, se me han dado bien gestionarlas. Entonces, son cosas que, como mi conciencia, que ya te he dicho antes, no me da miedo, entonces pues creo que por eso la gestiono bien. Bueno, y para terminar, ¿cómo te ves en 10 años? A ver, yo siempre miro, para mirarme hacia el futuro, miro lo que han pasado en los últimos 10 años. Y en mis últimos 10 años ha sido una montaña rusa de cosas. Entonces, yo lo único que espero es que también siga esa parte de aventura, ¿no? De cada día que vayan surgiendo cosas, que vayan habiendo problemas que vayamos un poco solucionando. Entonces, yo como me veo personalmente con mi familia, eh, y después profesionalmente me gustaría seguir como estoy a día de hoy y aparte también un poco explorar esta parte de docencia que, bueno, la estuve desarrollando durante un tiempo y, bueno, vi que se me daba muy bien y bueno, que gustaba mucho, lo tuve que aparcar también un poco para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, pero que sí que esta parte de docencia de cocina que yo creo que ahí podría aportar mucho y aparte yo creo que se me podría dar bien y creo que yo me podría sentir bastante realizado en este aspecto. Qué bueno. Sí, sobre todo es que se lo descubrí por, bueno, pues toda parte de esto de los campamentos Sí, que MasterChef. estuviste en Eso los es. campamentos para Che, que no hemos hablado del tema, Bueno, ¿no? eso es verdad, eso Sí, 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 lo sí, hemos sí, saltado, lo hemos bueno, no, saltado. no te lo Sí, sí. dejes. Sí, sí, yo estuve ahí 7 años de director en los campamentos MasterChef, culinario, director, y desarrollando el programa culinario que se hacía en toda España. Y la verdad es que eso también han sido, que eso lo llevaba, eh, es que como ves, ha sido muchas cosas en estos años que lo llevaba paralelo siempre a los trabajos que estaba haciendo. Y al final, bueno, pues era una cosa que era muy, muy bonita de hacer. En la que siempre estoy vinculado, no dejo de estar vinculado. A día de hoy sigo haciendo en la parte de eventos MasterChef, me siguen llamando y sigo yendo a los eventos a los que puedo. Y la verdad es que, bueno, pues es trabajar con niños, con gente que quiera aprender la profesión, hacer esa parte de formación, hacer esa parte de docencia, es que es espectacular. Es espectacular. Y Tú entonces, antes, perdona, me has dicho que MasterChef es un poco el motor o el arranque de todo este amor o toda esta fascinación por la cocina, por los cocineros. o sea, yo ya la tenía. Lo que pasa es que eso lo único que ha hecho ha sido como digo yo, el abrir puertas. O sea, pero Eh, me refiero a cómo ha influido sobre el público, sobre... bueno, eso también, eso lo comentábamos antes, que es que antes estaban los futbolistas, los cantantes, ¿no? Los artistas, y de repente yo creo que programas como MasterChef, Top Chef en su momento, que sí Pesadilla en la cocina, no sé qué, todo esto lo que ha hecho ha sido llevarnos a la que tú ya no eres cocinero, tú eres chef. Eso es lo que te dice todo cocinero ahora, ¿no? Dice, yo no soy cocinero, soy chef. ¿Qué pasa? Que creo que, o sea, ha pegado un boom que yo no sé si justificado o injustificado, pero sí que se ha puesto muy de moda. Eso ha venido bien a la profesión, sí, lógicamente.
Antes has nombrado a nuestro queridísimo Quique da Costa, bueno, Paco Torreblanca hablando aquí de la gente de la zona, Susi, y luego los grandes chefs de Cataluña, sobre todo del País Vasco, que estos son los que han arrancado todo Claro, digamos, estos han sido la base, ¿no? El MasterChef habrá sido, digamos, lo lo que ha puesto en el lo escaparate que de le has moda. puesto todo esto Claro, en... o sea, nosotros tenemos que un poco que beber. Yo bebo de toda esa gente, de toda la vida, que ha sido las que han llevado la gastronomía por bandera. Pero al final, en su momento, yo creo que no eran conocidos a nivel mediático, podríamos decir, ¿no? Entonces, la gente del sector, o yo que sí que me movía en el sector, claro que conocíamos, pero a lo mejor la gente de a pie no lo sabía. ¿Quiénes eran esas personas? Para mí hacer un curso de todos los que hice con Paco Torreblanca, pues eso era una locura. Para mí. Otra gente me decía, ¿ese quién es? El de los... el que está ahí en Elda, el de tal no sé cuánto, o no, ni lo sabía, ni ¿cómo no conoces a Paco Torreblanca? O sea, estamos locos, no estamos locos. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que a razón de salir de hacer todo este tipo de programas en la televisión, yo lo que creo que le ha puesto esta profesión como en un estatus alto. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que a razón de eso, pues un poco se conoce a todo el mundo. Entonces, bueno, pues al final ha parecido que o sea, que parece que si eres cocinero o eres cocinero de nombre, eres como están los futbolistas, ¿no? Lo que te decía antes, los artistas y los chefs reconocidos, ¿no? Que está muy bien, pero sí que es verdad que yo creo que hay un poco de, bueno, pues una moda que está genial para la profesión, pero claro, hay otras profesiones que son Yo moda, muy o importantes. moda o esto ha venido para quedarse, yo creo, ¿no? Sí, 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 O sí, no, sea, no, no, no va a ser totalmente. algo pasajero, ¿no? No, 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 y fenomenal. Oh, O sea, fantástico, fantástico de la vida. fantástico. Para nosotros, Esto genial. no había pasado, no lo podíamos imaginar, ¿no? No, 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 genial, genial, genial. Pero sí que es verdad que hay otras profesiones que cuando te quedas mirando y dices, bueno, es que hay otras que sí que son importantes de Sí, verdad. sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros damos de comer a la gente. Sí, sí, Eso sí, también sí. es muy importante. Entonces, pues Claro, bueno, que se nos reconozca, pues está sí, genial. sí, sí. Bueno, Salva, de verdad que me lo he pasado genial. Yo creo que la gente ha disfrutado un montón con este podcast. Yo me lo he pasado como un niño. Y bueno, si me das un abrazo ya me haces el hombre más feliz de la tierra. Nada, yo sabía que venir con un amigo es lo que tocaba.